a todos, bienvenidos al programa de entrevistas de la Fundación Ferrer Dalmau, Voces de la Cultura. Hoy está con nosotros un pintor contemporáneo, artista plástico, como le gusta definirse a él, el sevillano Miki Leal. Bienvenido a estas entrevistas de la Fundación. Es un honor tenerte aquí. Eres uno de los artistas, dicen todos tus currículums, todos los que he podido encontrar por ahí, que son muchos y diversos, que eres un artista de renombre internacional, que tus obras están en las principales colecciones españolas y mundiales, y que tienes pues una carrera, a pesar de tu juventud, ¿no? Ya de finales de la década de los 40, pero tienes una carrera muy importante y tu obra pues está en instituciones y museos de todo el mundo. ¿Cómo empieza esa carrera, Miki? Empiezas en Sevilla, estudiando en Sevilla, pero ¿cómo se hace? Porque esa es la gran pregunta que hacen muchos artistas cuando están estudiando en Bellas Artes. ¿Cómo se hace para salir fuera de España y que se vea tu obra en otros lugares? Bueno, lo primero, encantado de estar por aquí, y sobre todo contigo. Y bueno, la verdad es que el cómo hacerlo, eso es una pregunta como muy habitual, sobre todo en los artistas jóvenes, pero la verdad es que no hay un método, y no hay un método concreto. Lo que sí es cierto es que yo llevé como el camino que yo creía que era el habitual e incluso hasta moralmente como digno, por decirlo de alguna manera. Pero yo empecé a presentarme a concursos dentro de la Universidad de Sevilla, que es donde estudiaba, y bueno, aparte mi carrera ha sido un poco así truculenta, porque yo venía del mundo de la música, tampoco me quería dedicar tanto al mundo de la pintura. Pero poco a poco me fue seduciendo y entonces mediante concursos de pintura, mediante amistades, mediante ir a galerías, bueno, era lo que se daba en ese momento, en los años 90, 2000 en Sevilla, ¿no? Y poco a poco me fueron conociendo sobre todo los directores de museos, los periodistas, que eran curiosamente los encargados de ser jurado en ese tipo de certámenes que se daban, que eran certámenes como casi de pueblo, ¿no? Pero bueno, a raíz de ahí pues empecé a presentarme a algunos más importantes. Yo recuerdo, porque estábamos estudiando juntos y compartíamos amigos y un montón de cosas más, recuerdo un momento que al final siempre cuando uno tiene un mentor, aunque sea por puro azar, como fue en este caso, abre caminos, ¿no? Y abre amistades. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas, Mí, que cuando estábamos en una conferencia del gran Luis Gordillo, que luego ha sido muy amigo tuyo, estábamos sentados entre el público, habíamos ido todos los interesados en el mundo de la pintura contemporánea a escuchar a Gordillo. Y entonces uno de los periodistas le preguntó, Luis, a ti actualmente, ¿qué pintor te interesa? Y él dijo, pues, y no sabía que estabas allí, claro. Y él dijo, no me conocía. No te conocía. Y dijo, pues, a mí, de los pocos que actualmente me interesan, uno de ellos es Miki Leal. ¿Te acuerdas? Sí, eso fue bastante curioso porque eso eran unas jornadas de arte que hacía el todavía Monte de Piedad, que lo organizaba Paco Pérez Valencia en la ex galería de Pepe Cobos. Es que me cuesta trabajo ponerlo en orden. Y entonces, pues eso, invitaban a gente también de la cultura a dar conferencias, y uno de ellos era Luis Gordillo. Claro, ahí ya habíamos ido todo el mundo, incluida tú, pero gente de la facultad, todo. Y entonces lo gracioso fue que cuando se dijo que el que le interesaba era Miki Leal, todo el mundo me empezó a señalar como diciendo, este. Entonces nada, yo me levanté, no sé, porque es lo primero que se me ocurrió. Y en ese momento él me hizo subir al estrado, ¿no? Entonces, claro, el corte ya inmenso. Entonces me subo al estrado y nada, nos pegamos un abrazo, nos conocimos, y después casualmente él trabajaba con la Galería Rafael Ortiz. Al poco tiempo entré yo, con lo cual hemos sido durante un montón de años compañeros de galería, sí. Y aparte después ya compañeros de amistad, por supuesto, y nos conocemos muchísimo, hemos hecho muchos proyectos juntos, incluso hemos hecho obras juntos, con Rubén Guerrero también, uno de los últimos catálogos que hicimos. Bueno, que se ha fraguado ahí algo. Has hecho proyectos en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo, en las grandes ciudades europeas y alguna que otra americana.
Fuiste además uno de los becados hace unos años por la Academia de España en Roma. ¿Cómo, de todas las ciudades en las que has estado, cuál de ellas te ha influido más en tu obra? Pues yo creo que has dado en el clavo, claro, nos conocemos bien, que yo creo que Roma es una de las más... O sea, Roma era la cosa esa que de repente o sea, yo no me lo propuse presentarme ni siquiera a la beca, sino simplemente yo tenía algunos amigos dentro del circuito del arte que habían estado en la academia y decía, tío, Miki, tú eres perfecto para la academia, no sé qué, digo, bueno, venga, vale. Pero sinceramente a mí no me cuadraba mucho... Bueno, el prestigio a priori que tenía esa beca, ¿no? Que era un poquito así como, no sé, más decimonónica, más, no sé, como muy anclado en lo antiguo. Pero de repente empezó a cambiar un poco, quizás con nuestra ida, casi. Y bueno, es cierto que Roma es una ciudad que te deja un poco fuera de juego, porque como es inabarcable, con esa cosa de eterna, evidentemente, pero es que es cierto, estando allí, porque pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y tú dices, joder, que no conozco nada todavía. Y entonces te entra como una insatisfacción de esa continua, pero llega un momento que todo aquello, no sé, como que encaja y te empiezan a venir muchas referencias, te empieza a cuajar todo eso que estás mirando, pero dentro de tu lenguaje pictórico. Bueno, al final, no sé, me llevé casi un año y bueno, yo creo que ha sido una de las épocas, no sé, más gloriosas dentro de lo que yo he hecho a nivel pictórico en mi obra, ¿no? Son obras muy sólidas, son obras que cuentan mucho, son obras que tienen muchas referencias, son obras, no sé, que me parecen casi importantes, que no lo debería decir yo, pero bueno, que en este caso creo que son visibles. Y de Roma a Copenhague este pasado año 23, creo que fue en noviembre, ¿no? Sí, lo de Copenhague es todavía más marciano, porque con los Reyes, fueron los Reyes de España a inaugurar la exposición de artistas españoles en Copenhague. Sí, esto era un proyecto que existía como anteriormente, o sea, que no sé, tenía vigencia como un año antes o algo así, pero se truncó precisamente porque los Reyes no fueron, porque suspendieron. Entonces dijeron, oye, pues si esperamos tampoco pasa nada. Y dijimos, bueno, pues vale, perfecto, entonces esperamos un año más, la obra ya estaba producida y era por el aniversario de Sorolla. Entonces era una expo de Sorolla que la comisariaba Enrique Juncosa y los préstamos eran de aquí, de la Casa Sorolla, evidentemente, del museo, del Prado y de algunas instituciones privadas, y después nos poníamos, o nos ponía el comisario en diálogo piezas de Sorolla con piezas nuestras, ¿no? Y bueno, lo interesante fue que una vez allí pues no te sentías tan abandonado como diciendo, joder, que estoy con un personaje como este, ¿no? Aparte de la Gliptoteca, que era donde se hacía, en Copenhague, es un sitio maravilloso, un museo clásico, decimonónico, a la perfección, que se dedica sobre todo a la escultura, pero tiene unas salas de pintura maravillosas. Y me resulta muy interesante que hablemos de esto, Miki, porque, claro, nosotros estamos en una fundación de pintura clásica, de pintura de historia, que de alguna manera se alimenta de la pintura del 19. Y tú eres, de todos los modernos, quizás de tu generación, el más clásico de todos, porque siempre tienes, la presencia de los clásicos en tu obra es continua. De hecho, a ti te alimenta. Cuéntame cómo se produce ese diálogo para ti, como pintor, entre lo clásico y qué clásicos te han influido en tu obra, cosa que es muy evidente, pero ¿cómo se produce eso y cómo se traduce al arte contemporáneo? Bueno, yo creo que en mi caso, por ser sevillano y por estar vinculado a esa ciudad tan barroca, pues lo tengo a flor de piel, evidentemente, desde pequeño. Y además yo creo que uno de los pintores que a mí más me ha influido, pues, no sé, puede ser Velázquez, puede ser Zurbarán, puede ser Murillo, puede ser, bueno, he dicho los sevillanos en este caso, pero era porque los que tenía más a flor de piel desde pequeño. Después el haber estudiado también en Sevilla hace que tengas ese tinte también barroco y también de clásico, ¿no? Cuando dices tinte barroco, no estamos hablando de la luz. No, es más de una forma de ver, una forma de entender la ciudad, una forma de entender el espacio donde te mueves y no sé, o de esa cosa de superposición. Yo soy un artista que superpone continuamente porque pinto por veladuras y esas veladuras, aunque no eran tanto de esa época,
pero porque Bueno, son casi, bueno, sí son, sí. pero también posteriormente son más a flor de piel. Pero sí esa cosa de acumulación y de planos. Mi forma de construir es muy barroca en ese sentido, en la forma de mirar. Y después, bueno, que me hayan influido. Italianos, ¿no? Porque Italianos viviendo tanto Italia, porque nosotros estuviste en Roma, recorriste Italia de norte a sur, Sí, o sea, hombre, a mí, sobre todo, yo es que soy un pintor que ronda siempre entre esa cosa medio figurativa y medio abstracta, o una abstracción figurativa. Pero claro, es que hoy en día eso es una tontería planteárselo en uno mismo. O sea, ¿dónde están los límites de la pintura? ¿Qué es abstracto, qué es figurativo? Eso hoy en día no existe. Antiguamente pues era lógico. En el 19 o cuando los ismos, pues sí. Pero hoy en día no. Con lo cual yo me considero un tipo libre que camino por la pintura y entonces pues me dejo seducir por muchos ambientes, ¿no? Y se me ha olvidado lo que te iba a decir. sí, después. estábamos hablando de los clásicos. En Italia, pues Eso, que por ejemplo, lo de Italia para mí es fundamental a nivel también, a mí me interesa mucho la pintura a nivel fluido también, no solo a nivel imagen, no solo a nivel narrativo, no solo lo que cuenta, sino lo que cuenta, pero mediante el fluido, mediante la propia pintura, que es un concepto como más moderno, evidentemente, Claro. más contemporáneo. En ese sentido... digamos poner la mancha en el papel. Sí, como ponerla, sí, aunque sea eso, una mera mancha. En ese sentido, por ejemplo, a mí me interesa mucho todos los muralistas, bueno, los muralistas, por ejemplo, mexicanos, que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando, pero me iba a ir al tema del fresco. Lo que más me ha a mí llegado desde que estuve en Italia han sido pues esos viajes a Florencia, a Arezzo, pues sobre todo con Piero de la Francesca, bueno, yo qué sé, Es que, de hecho, a Piero Paolo dedicas- Uccello, Claro. yo qué sé, bueno, Masaccio, quien sea, vamos, o sea, que hay, pero precisamente a Piero de la Francesca sí lo he estudiado bastante, he estado en casi todos los sitios donde hay frescos de él y me gusta el cómo se pone la pintura dentro del muro, que en mi caso lo hago dentro de un papel, pero bueno. ¿Cómo se pone la pintura dentro de un muro? Bueno, aparte de con la cal y con No, todo, no, la a nivel técnica no. técnico, se pone muy ligera, se pone muy rápida, no se pone gruesa, con lo cual no puedes hacer planos, o sea, no puedes hacer cosas que estén como muy delante, tienes que ir desde atrás hacia adelante, con lo cual se asemeja mucho al lenguaje de la acuarela, por ejemplo, Ajá. que tú vas insistiendo desde el fondo hacia el primer plano. Y eso es prácticamente lo que yo hago, pero lo hago de manera inconsciente. Yo tengo una teoría, existirá, pero yo le llamo la teoría de los brazos cruzados, que es como cuando tú pintas un retrato, imagínate que alguien tiene los brazos cruzados así, Sí. entonces tú dices, bueno, ¿cómo lo pinto? Pinto los brazos y después pinto el cuerpo y después pinto la cabeza. No, porque si tú pintas los brazos, que es lo que suele hacer todo el mundo, y después sigues pintando por aquí, está dentro, se queda hueco. Tú tienes que pintar de atrás hacia adelante. O sea, pintas el sofá, pintas después el cuerpo y después pintas los brazos que lo abrazan, con lo cual ahí hay una fisicidad que se cumple y que el espectador, aunque parezca que no, lo entiende. Es como en un paisaje, tú pintas primero el cielo, después pintas la montaña, después pintas el árbol, después pintas la casa, para que aquello siga sumando y hay un efecto de perspectiva lógico y concreto. Que no tiene que ser geometría, que No, puede no. ser color. Sí, puede ser color, no tiene por qué haber una forma concreta. Pero esa forma de construcción, a mí por lo menos, me deja totalmente tranquilo. ¿Por qué los artistas españoles, que los hay y muy buenos, contemporáneos, se ven tan poco en el mercado internacional? Pues mira, ahora mismo acabo de llegar de Miami. Tú que eres un artista internacional. De Miami Basil, sí, bueno, pero aún así cuesta un montón de trabajo y no eres tan internacional como parece. O sea, a priori parece, pero no. Entonces, pues por ejemplo, ahora en Miami es que Miami es una locura, por una parte de ciudad. En Miami, vas en Miami es en diciembre, ha sido en diciembre del 2023, ¿no? Sí, ha sido justo hace una semana. Bueno, vale. vale. Diciembre del 2023. Eso es. Y ahí se concentran como 20 ferias. Es una locura de ciudad para eso, en ese momento concreto. Pero está la madre, ¿no?, que es Miami Basel, y después están todas las colaterales que hay por ahí, ¿no?, las satélites. Que una de las buenas es Untitled.
Pues dentro de toda esa amalgama, o sea, de ferias, es curioso que la gorda es la que menos galerías españolas hay, la que menos artistas hay y es la que más nivel tiene. Estamos hablando a un nivel también un poco económico, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? No, pero bueno, después se asemeja bastante también al nivel de calidad. Y bueno, yo creo que el problema también, no sé, siempre se habla de lo que, o sea, de lo que no se apoya, de lo que no se apoya el arte, de fuera, por parte de las instituciones. Por parte de las instituciones y fuera del ámbito de lo que uno puede hacer como artista, ¿no? Pero, bueno, por echarnos así un peso encima, también el artista en España llega un momento que se aburguesa muy rápido porque a la vez tiene pocos proyectos, entonces te basta con un poquito de aquí, un poquito de allí, ganas algo de dinero, te aburguesas, como he dicho, y entonces no te hace seguir creciendo. Yo, por ejemplo, en mi corta carrera, o ya no tan corta, una de las cosas que más me hizo crecer fue cuando Oco Svenssor, el comisario de la Bienal de Sevilla, bueno, que fue el de Venecia, que era el predecesor, de Harald Seaman, me cogió de Sevilla o de Andalucía entera, pues solo cogió a 2 o 3 artistas y uno de ellos era yo. Entonces eso te abre un campo, que eso fue en el 2006, te abre un campo infinito, porque de repente te estás enfrentando a, yo qué sé, a Mike Kelly, te estás enfrentando a artistas de la talla internacional más importante que hay ahora mismo, ¿no? Entonces ahí el ponerte como en medida o el batirte con ese tipo de peña es bastante enriquecedor, y eso es una de las cosas que yo creo que no pasa aquí, que aquí pues al final nos quedamos con lo nuestro. Las galerías son bastante tiendas de zapatos, se vende lo que se vende y no se vende lo que no se vende, o sea, no se cree en un artista, y después aparte las incursiones al extranjero no suelen ser tan normales, y hay poco comisariado también, o sea, profesionales del comisariado, hay poca crítica, o sea, el tejido, me parece a mí que falta, el tejido completo. Pero, ¿cómo se hace eso? Pues yo qué sé, yo intento trabajar un poco. Claro. Trabajando, al final, la tarea de un artista, como siempre dices tú, es hacer una buena obra. Sí. Y ahí voy, ¿tú por qué crees que el arte contemporáneo no se entiende? Pero yo creo que ya se entiende, como cuando la gente veía el logo de la Caixa y decía, ¿esto de qué va? No, ya se entiende, o sea, y ya se entiende a un Miró, ¿no? O a un... Sí, pero estamos hablando de las vanguardias, pero el arte contemporáneo, que no sé si tú opinas lo mismo, pero amparado en el paraguas de la abstracción, hay pintores o artistas que no son, bueno, que no dan la talla de obra. Entonces, para un espectador que no distingue o que no tiene experiencia en distinguir una buena obra contemporáneo, todo el tiempo hablamos. Lo entiendo perfectamente. De una obra de un artista que no termina de ser realmente algo potente o algo de calidad, pues ahí hay un abanico muy complejo y muy, digamos, que da lugar a que la gente termine criticando. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Es que estoy de acuerdo, o sea, es que no todo vale, en cierta manera. Y lo que pasa es que es verdad que no es fácil darse cuenta. Para mí hay también ahora mismo, incluso se ve mucho en la gente joven, cuando vas a una universidad o algo, a hacer un máster o lo que sea, o sea, la gente está muy pendiente de qué se debe de hacer o qué se hace fuera, o sea, en realidad de un tema de moda prácticamente. Y entonces de ahí surge muy poco, o sea, de ahí sale algo siempre como muy vacío y como estéticamente que se parece a muchas cosas, y sobre todo hoy en día que todo el mundo, o sea, que tú te pareces a un chino o tú te pareces a uno que pinta en Sri Lanka,
y no se sabe muy bien por qué. Bueno, sí. Porque por uno, redes sociales. Claro, por ¿no? las redes sociales, porque uno está continuamente mirando imágenes, no solo en la vida diaria, sino que es que uno se levanta con los Reels y con los TikTok y con no sé qué. Pero perdóname, hay claves para el espectador que nos esté viendo y que diga, yo quiero saber cómo distingo una buena obra de una mala obra de arte contemporáneo. No hay claves, porque tú coges a Orozco con el vaso medio vacío, medio lleno, famoso, cuando fue de Arco de hace unos años, y Orozco es un pedazo de artista como la copa de un pino, pero vamos, a ver si me entiendes. Alguien que lo ve dirá, ¿un vaso medio lleno o un vaso medio vacío? Eso sí que lo hace tu niña o tu prima. Entiéndeme, ese tipo de claves no son tan fáciles de ver. Porque, bueno, habrá que ver también trayectoria, habrá que ver, bueno, es que además dentro del arte conceptual es muy difícil catalogar ese tipo de sensaciones o de... no es lo mismo en una pieza pictórica, por ejemplo, que además es lo mío, vamos, quiero decir, ahí es lo lo veo. tuyo, pero también has hecho cerámica y escultura. Sí. Cuéntanos rápidamente porque yo sé que tú eres pintor, pero bueno, es verdad que al final uno es artista, ¿no? Y el artista busca siempre canales de expresión. Y tú lo has encontrado en la cerámica. Para mí la cerámica fue un encuentro de eso casual. No empezó en Portugal, empezó en Sevilla, porque fue por una expo que me invitaron en el CAC de Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que como se hace en La Cartuja, donde es la ubicación del museo. Y yo casualmente, a mí que siempre me da por la cosa esa un poco autobiográfica, yo tenía unas, no sé ni cómo se llaman, o sea, quiero decir, son las tías de mi madre, pero son a la vez bisabuelas, bueno, una cosa de esas un poco extraña. Unos familiares, mujeres... lejanas, que se llamaba una Concha y otra Esther, que eran las dos pintoras de Marqués de Pitman. Hace muchísimos años de la Cartuja. Cerámica de la Cartuja, la famosa cerámica de la Cartuja. Efectivamente. Y ellas decoraban los platos. Sí, una se dedicaba solo a pintar palmeras y la otra hacía más temas de nubes y cosas así, como era una cosa como seriada, como siempre. Y entonces, pues bueno, yo titulé a muchas obras como, bueno, no me acuerdo cómo eran, pero algo así como... La palmera de Concha. Mi tía, la pintora de palmeras, o no sé qué. Bueno, entonces a raíz de ahí digo, oye, pues... La palmera de Concha, bueno. Sí. A raíz de ahí digo, voy a hacer algo con cerámica para la expo esta que tenía, que sería, yo qué sé, 2008 o por ahí, no me acuerdo. Sí. Total, que ahí empecé como un pequeño guiño a la cerámica, pero sin saber, contactando con alguien que me ayudaba, pero casualmente a raíz de esa expo me invitaron a una bienal que se llamaba la Bienal del Alentejo en Portugal. Y entonces contacté con un maestro ceramista que se llama Pedro Pacheco. Que no puede tener nombre más artístico. Pacheco, que bueno, sí, por lo de Pacheco, por supuesto. Y que él vivía en Nadadouro y tenía allí su taller. Y entonces, pues bueno, me voy con él a hacer, hace 12 años o por ahí, me voy a hacer cerámica. Y a partir de ahí, pues empiezo una andadura nueva con el mundo de la cerámica y el mundo de la escultura, que para mí no era más que sacar un poco todo eso que yo pretendía en la pintura, sacarlo un poco al exterior. Era una manera de hacer que mi obra se convirtiera un poco más instalativa o en una instalación, pero simplemente sacando eso que estaba dentro de la pintura hacia afuera, no tanto como una escultura de bulto redondo exenta, sino más como un diálogo con la propia pintura. Y nada, pues llevo muchos años haciéndolo y la verdad es que creo que no hay en ninguna expo o exhibición que haga que no haya ese juego, ¿no?, actual con la escultura o con la cerámica. Es verdad, ya has seguido vinculado. Y para terminar, yo sé que tú tienes muchas publicaciones, que tienes varios catálogos ahora en mesas de librerías especializadas, pero a mí me hacía mucha ilusión traer aquí, por razones evidentes, porque es un libro tuyo y mío es el texto y tuyo son las ilustraciones, las imágenes, el penúltimo título de Tinta Blanca, Jerez, que lo hemos pasado muy bien haciendo esto. Sí. Eso es una colección de guías de viaje literarias en colaboración de un escritor, en este caso he sido yo la que ha puesto la palabra, y un pintor, en este caso has sido tú. ¿Cuál ha sido tu experiencia de volver a Andalucía?
Bueno, ahí Porque podemos entrevistarnos mutuamente. Tú vives aquí. en Madrid y volver a Andalucía, mirar Andalucía, concretamente Jerez, pero Jerez al final es como un resumen de toda Andalucía, ¿no? Que hay, Bueno, pues, para mí ha sido bueno, eso. Para mí es difícil hablarlo sin que hables tú, quiero decir. No, porque mi práctica era, después de visitas que hicimos a Jerez o lo que sea, era sin basarme solo y exclusivamente en el texto, porque si no sería como una especie de ilustración y yo quería que no fuera ilustrativo, Sí. quería que fuera obra más directa, más visual para el espectador, pero evidentemente tiene que tener alusiones al texto, claro. Entonces, pues bueno, yo creo que el trabajo fue bastante divertido en el sentido de que tú me ibas proponiendo pues una serie de personajes, una serie de imágenes, una serie bueno, sí, como de una poética donde yo poder agarrarme para hacer mis propias imágenes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es que salió también un poco del tirón, ¿no? Porque yo muchas veces también trabajo con ese tema del trazo, esto mismo que aparece aquí, ¿no? Que forma parte casi de la bandera de Sí. Jerez. La bandera de Jerez que la elegimos para... Bueno, pero no es ondulada, ¿no? Sí, es ondulada. Sí, sí. Pero bueno, para mí era, pues bueno, eso, evidentemente el mar, el azul, pero ya de repente se convierte como en Una constante. Sí, una constante dentro del libro, ¿no? Ah. Y casi todo, curiosamente, se va nutriendo y se va repitiendo y va como avanzando dentro del concepto, aunque en muchos casos muchas de las piezas son muy anárquicas, por así decirlo, ¿no? Sí. Que son muy yo a mi bola y el texto casi a su bola, ¿no? Pero llega un momento que cuando lo estás leyendo te sientes cercano, ¿no? Hay diálogo. Hay diálogo. Repetiremos entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Se podrá. Gracias, Miqui Leal. Muchas gracias. Por venir. Ha sido un placer. Gracias. Yo es que me lío cuando digo cosas de esas No, está de muy bien. explicar la obra, me lío un poco. Pero bueno. No, ha estado precioso. No, yo nunca te...